Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Versículo 19. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces creo que debo hacerte esta pregunta que Dios me hizo a mí hace algunas semanas. Escúchala bien. ¿Qué has acumulado en tu corazón este año? ¿Qué has acumulado en tu corazón este año? Mira, Dios hará algo nuevo contigo y con tu familia. Lo creo con todo mi corazón. Pero por eso es importante considerar qué tanto espacio hay en nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer. Es tiempo de despejar, si así lo puedo decir, nuestro corazón de aquello que hemos acumulado para darle lugar a lo que Dios quiere hacer. Te pregunto, ¿cómo les fue este año? ¿Cómo le fue a tu matrimonio este año? ¿Cómo te fue como papá, como mamá? ¿Cómo le fue a tu negocio? ¿Cómo te fue en tus amistades? ¿Cómo te fue con tus familiares incómodos? ¿Cómo les fue? Bueno, nosotros como familia, mi esposa y mis hijos, tuvimos un año lleno de altas muy altas y bajas muy bajas. A nosotros se nos hizo un año corto, pero a la vez largo. Si te lo puedo explicar de esta manera, se nos hizo como 5 años de circunstancias comprimidas en un año que se fue así de rápido. ¿Alguien más? ¿O solamente yo? Y siéndoles muy honesto, algunas de las cosas que acumulé en mi corazón este año fueron cosas muy buenas, pero también hubo cosas que acumulé en mi corazón que no fueron muy buenas, de nada buenas. Y como ilustración te voy a mostrar lo que yo llamo ahora el inventario de mi corazón. Las cosas buenas y las cosas malas. Si te puedes imaginar una lista, que así la hice, una lista de las cosas buenas y las cosas malas que acumulé este año. Entre las cosas buenas que acumulé este año, está una relación más profunda con Dios como Padre. Este año yo pude conocer a Dios más profundamente como un Padre celestial. Este año también acumulé una claridad en escuchar la voz de Dios. Jamás en mi vida había escuchado la voz de Dios con tanta claridad como este año. Este año yo acumulé un matrimonio más fuerte. Les puedo decir que en unos días vamos a cumplir mi esposa y yo 10 años de casados y nunca hemos estado más enamorados que lo estamos ahora. Este año también acumulé una pasión renovada más grande por alcanzar y ministrar a familias. Todo este año ustedes han sido testigos. Les he compartido de temas de familia. Vayan a mis redes sociales, familia, ¿verdad? Videos, familia. Eso es lo bueno. Ahora, lo malo que acumulé este año, acumulé heridas del corazón. Hubo circunstancias y personas que me hirieron. Desilusiones. Este año muchas de mis expectativas se vieron frenadas por una cruel realidad. Temores. Le
este año le he temido a cosas que jamás en mi vida creí jamás tenerles miedo. Y también acumulé pérdida. Ustedes lo saben, este año perdimos bebé. Pero he aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Amén. Pronto saldrá a la luz. Así que considero que es tiempo de aligerar la carga de nuestro corazón, de despejar nuestro corazón. Y te digo rápidamente por qué es tan importante que escuches lo que te voy a decir. Dos cosas. La primera, porque hay ciertas cosas que te impedirán caminar hacia adelante. Hay ciertas cosas que te impedirán caminar hacia adelante. Por ejemplo, ¿a cuántas personas conoces incapaces de seguir adelante con su vida por la falta de perdón? O por el resentimiento, o por la amargura del corazón. Por eso necesitamos aligerar la carga en nuestros corazones. La otra razón por la que esto es importante es porque no estás preparado para recibir más de lo que Dios quiere darte hasta que te hayas vaciado de lo que no necesitas. Necesitas vaciarte de lo que no necesitas. ¿A cuántos les gusta el café? Bueno, a mí me encanta el café, o mejor dicho, la crema para el café con un poquito de café. ¿Alguien más se puede identificar con eso? Bueno, todas las mañanas cuando me despierto me preparo yo un café y a mi taza le pongo el agua suficiente pensando en dejar espacio para la crema del café. ¿Alguien más hace esto o solamente yo? Bueno, así es con Dios. Dios hará algo nuevo contigo y con tu familia, pero hay que dejar espacio para lo que Dios quiere darnos, para que Él pueda llenarnos de lo que necesitamos. Dile que está a tu lado, es tiempo de aligerar la carga. Es tiempo de aligerar la carga. Escucha, eso es lo que creo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí, sobre todo en este tiempo que vamos a empezar un año nuevo. Una noche, mientras oraba en la regadera, si han puesto atención a algunos de mis mensajes, se darán cuenta que la voz de Dios empieza el 95% del tiempo en la regadera para mí. Así que estaba yo en la regadera y mientras estaba yo orando y adorando a Dios, empecé a escuchar la voz de Dios. Y mientras escuchaba la voz de Dios, vi esta visión. Para los que no saben, una visión es como un sueño, pero estás despierto. ¿Ok? Entonces, estaba yo en la regadera con los ojos cerrados, orando, adorando a Dios, y de repente vi esta visión. Y en esta visión yo me encontraba viajando con una maleta negra. Permítame tantito. Ahí está. Una maleta negra. Y uno de seguridad me pidió que pusiera mi maleta en una mesa, así como lo estoy haciendo. Así que puse mi maleta y empecé a sacar de la maleta hojas. Y estas hojas leían de así: heridas. Y así las sacaba. Desilusiones. Malos hábitos. Pecados. Sueños. Deseos. Esta es grande. Expectativas.
temores, vergüenza, dudas, inseguridades, y así, una por una, las empecé a sacar de la maleta. Y entonces escuché la voz de Dios que me dijo: hijo, es tiempo de aligerar tu carga. Estas cosas no las necesitamos hacia donde vamos. Estas cosas no las necesitamos hacia donde vamos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es tiempo de olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia adelante. Te voy a dar un ejemplo. Debido a la posición donde yo me encuentro, yo tengo la oportunidad de conocer a muchos pastores y líderes. Y no voy a dar nombres, pero yo conozco a un pastor dentro de la organización que nosotros somos parte, un pastor ya grande de edad, pero que me da una ventana a lo que mi vida personalmente puede asimilarse, al menos de que yo aligere la carga. Este pastor que no ha sabido aligerar su carga, ahora es desconfiado de todos, lleno de sospecha, falto de compasión, sabio en su propia opinión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su filtro es el de las cosas pasadas. Es que alguien en los 90 me traicionó, entonces yo sospecho de todos. O es que alguien en los años 2000 me dio una puñalada por la espalda. Mirando hacia atrás, a ver quién me va a dar la puñalada. Dilo conmigo: prosigo, prosigo, prosigo. Es tiempo de olvidar lo que queda atrás y seguir caminando hacia adelante. Bueno, ¿qué significa esto para ti, para tu familia? Número 1, 3 puntos, ya saben. Número 1, proseguir significa perdonen el pasado. Perdonen el pasado. Seamos muy honestos, ¿a cuántos nos cuesta trabajo perdonar? Puro santo en esta iglesia. Péguenme un poquito de lo santo que son. Una de las complejidades más grandes del perdón es que el perdón tiene varias capas. La primera capa, obviamente, es nuestra necesidad por el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo lo dijo de la mejor manera en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Amén. Por ende, nuestro pecado nos roba la oportunidad de aquello nuevo que Dios quiere hacer. Quizás para algunos, escuchen, eso es muy importante, requerirá abandonar pecados habituales, pecados que se te han hecho costumbre, como la ira, como las malas palabras, como la adicción a la pornografía. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Y ojo, que arrepentirse no solo es sentirse mal al respecto, sino es cambiar de dirección, es darle la vuelta al pecado, es cambiar de rumbo. ¿Sí estamos aquí?
Como Jesús se lo dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio: ni yo te condeno, ve y no peques más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Te perdono, ve y no peques más. Y esto es necesario para recibir lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestra familia. La segunda capa del perdón es el soltar toda ofensa en contra de nuestra familia, nuestros amigos o conocidos, líderes espirituales, hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Escucha, perdonar no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. De hecho, sin el perdón, por ejemplo, un matrimonio está destinado al fracaso. Sin el perdón, cualquier tipo de relación está destinada al fracaso. Ya sea un padre con un hijo, o un hermano con una hermana, o un suegro con una nuera, o yerno, un abuelo con un nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin el perdón, cualquier tipo de relación está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque la ofensa es parte de cualquier relación. La ofensa de que va a suceder, va a suceder. ¿Por qué? Porque somos humanos, hechos de carne. Y te pregunto nuevamente, ¿a cuántas personas conoces tú incapaces de seguir adelante con su vida por la falta de perdón, o por el resentimiento, o por la amargura? Necesitamos perdonar, no tanto por los demás, sino por nosotros mismos. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará sus ofensas. El perdón está anclado al principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso cosechas. Así que siembra perdón para que puedas recibir el perdón del Padre, y por ende lo nuevo que Dios quiere darte. ¿Sí estamos aquí? La otra capa del perdón es el no guardar resentimiento en contra de Dios mismo. Vivimos en un mundo donde el pecado distorsionó lo que Dios tenía preparado para nosotros desde el principio. Por eso existe en este mundo sufrimiento, desilusión, dolor, pérdida, toda clase de enfermedades, toda clase de males. ¿Por qué? Por el pecado. Y por eso muchos argumentan que eso convierte a Dios en un ser insensible y en un ser malo. Pero todo esto es culpa del pecado y no culpa de Dios. El pecado nunca fue el plan de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios compasivo, y aun cuando nuestro pecado nos ha jugado una mala jugada, Dios mandó a Jesús, su Hijo, para morir por nosotros y darnos una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Ahora, no sé si recuerden el relato de estos dos hombres que iban de camino a Emaús. Dos hombres iban platicando entre ellos y se contaban el uno al otro de lo que había sucedido, de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Y sin ser reconocido, Jesús se les acerca y empieza a platicar con ellos, y en la conversación ellos le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Desilusión. Creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Escucha, Jesús en ningún momento los reprende. Nunca los regaña por sus cuestionamientos. Simplemente camina con ellos y les da tiempo para que ellos lo reconozcan.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Jesús no se molesta, Jesús no se intimida con nuestros cuestionamientos, con nuestro enojo, con nuestra frustración. Por el contrario, Él camina con nosotros. Y mientras nosotros continuemos caminando con Él, Él caminará con nosotros, consolándonos, abrazándonos, amándonos, ayudándonos. Es importante que seamos sanos de toda amargura en contra de Dios, para que podamos recibir lo nuevo que Dios quiere darnos. Escúchame, no dejes que la amargura del alma te robe de lo nuevo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Y la cuarta capa del perdón es perdonarte a ti mismo por lo que pasó. He platicado con muchas personas, especialmente jóvenes, atrapados en pensamientos de condenación, atrapados por el diablo en sus errores del pasado. Y escúchame, si tú vives constantemente pensando en lo peor de ti, constantemente flagelándote con este pensamiento de si hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho esto y esto y esto otro, para. Quiero decirte que si te has arrepentido de todo tu corazón y le has entregado a Jesús el control de tu vida, Dios ya te perdonó, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y tus pecados ahora están enterrados en lo profundo del mar. No le permitas al diablo que te mantenga flagelándote a ti mismo, sintiéndote culpable. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la clave para recibir lo nuevo que Dios quiere darte. Dilo conmigo: Dios hará algo nuevo con mi familia. ¿Lo crees? Yo lo creo. Perdonen el pasado. Número 2, confíen en Dios en el ahora. Confíen en Dios en el ahora. Te explico. ¿A cuántos les ha pasado esto? Mi expectativa era una, mi realidad es otra. ¿A cuántos les ha pasado? A mí muchas. Y de todas estas ocasiones he sacado muchas conclusiones, muchas lecciones de vida. Pero quizás la más importante, la más grande de todas, es la siguiente: mi Padre Celestial siempre sabe lo que es mejor para mí. Mi Padre Celestial siempre sabe lo que es mejor para mí. Y esto se ha significado, escuchen, tener que rendir mis sueños, mis deseos, mi expectativa, mis tiempos, mi lógica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces he encontrado la voluntad de Dios en mi desilusión. He encontrado la voluntad de Dios en mi frustración. Hace algunos meses yo estaba empujando muy fuerte por un sueño que yo he tenido durante mucho tiempo. Y no sé si ustedes conocen la historia de Balaam, cuando iba en el burrito de camino a maldecir a Israel. ¿Sí se acuerdan? Y dice la palabra que estaba el ángel del Señor, ¿verdad?, enfrente de este hombre, pero él no lo podía ver hasta que el burrito, ¿verdad?, después de que le daba latigazo y latigazo, el burrito se volteó y le dice: oye. Así estaba yo. Yo estaba pégale y pégale y pégale al burro. Y es Dios
enfrente de mí. Yo he descubierto la voluntad de Dios muchas veces en mi frustración. En el fondo, y lo tengo que decir de esta manera, lo que esto significa es que debo de confiar ciegamente en Dios, sabiendo que al final del día Dios se glorificará en mi vida. Dios mostrará su bondad en mi vida. Y quizás en algunos años o quizás no, entenderé el propósito detrás de todo. Les he contado antes mi historia de la universidad y qué doloroso fue ese momento. Si no saben la historia, ahí está en mi canal de YouTube, me parece. Les he contado también mi historia de cuando creí haber encontrado a la mujer de mis sueños con la que iba a casar y cómo Dios nuevamente, ¿verdad? El ángel del Señor, ahí también está en mi canal, parece. Y todas estas circunstancias, entre otras, me han enseñado que Dios es un Dios fiel. Y más importante, que mi Padre siempre sabe lo que es mejor para mí. Y Él está dispuesto a sacrificar mi enojo y frustración con tal de cumplir su perfecta voluntad en mí. Ahora, ¿te cuesta trabajo confiar en Dios? ¿Te cuesta trabajo confiar en Dios en el ahora, en este momento quizás? A mí también. Dos cosas creo que te puedo compartir que a mí en lo personal me han ayudado a poder digerir esos momentos donde me siento frustrado o que es difícil confiar en Dios. Número uno, aprende a descansar al recordar lo que Dios ya ha hecho por ti. Cuéntate a ti mismo. Cuéntate a ti mismo de las maravillas del Señor, de su bondad, de sus milagros, de sus prodigios. Regocíjate en la bondad que has recibido de Dios ya. Cada vez que yo me encuentro en un momento donde me siento confundido, frustrado porque es difícil confiar en Dios en el ahora, me acuerdo de esas dos historias. Es que me acuerdo de cuando Dios y la universidad. Es que me acuerdo de Dios y de esto. Y eso me trae paz a mi corazón. La otra cosa, creo que es la más importante, es permitirle al Espíritu Santo que toque esas áreas de duda e inseguridad en tu corazón. En esos momentos de temor por el futuro, permítele al Espíritu de verdad que te fortalezca. Mira, ora en el Espíritu, adora en el Espíritu, exalta el nombre de Dios por encima de todos tus pensamientos. Eso es lo que más me ha funcionado. En estos momentos donde me siento confundido, donde no sé qué orar, qué verbalizar, permítele al Espíritu Santo que Él ore a través de ti conforme a la voluntad del Padre. Hace 3 días mi esposa me dice: oye, me despertaste en la noche, estabas hablando en lenguas. Ni sabía. Le digo, es que la verdad que esta semana no he sabido qué orar. Y lo único que me ha quedado hacer es orar en el Espíritu. Porque no sé ni qué pedir. No sé ni qué decir. Así que Espíritu Santo. Y empiezo a orar en el Espíritu. Empiezo a orar en el Espíritu. ¿Quieres que Dios haga algo nuevo contigo? ¿Quieres que Dios haga algo nuevo con tu familia? Confía en Dios en el ahora. Descansa en Él sin importar lo que ves en el momento. Ora en el Espíritu, adora en el Espíritu, ríndete al Espíritu de Dios y Él te va a fortalecer. Por último, dile al que está a tu lado: ya casi acaba. Sonríe. Enfóquense en lo que está por delante. Enfóquense en lo que está
por delante. Hoy más que nunca es necesario aprender a vivir proféticamente. Como lo dijo el apóstol Pablo, por fe, no por vista. Dile al que tienes a tu lado, por fe ando, no por vista. Por fe ando, no por vista. Por fe ando, no por vista. Es importante. Hace algunas semanas el pastor de la iglesia americana y yo tuvimos la oportunidad, el gozo de poder profetizarle a pastores y a líderes por Zoom. Wow, por Zoom en Perth, Australia. Al otro lado del mundo, pero desde casa. Aquí eran como las 6 de la tarde, me parece, el martes, y allá ya era el miércoles, como las 9 de la mañana. Qué loco, ¿no? Y la verdad me llenó de mucho gozo, de mucha alegría ver cómo Dios les trajo claridad a esos pastores y líderes. Dios les permitió ver lo que está por delante. ¿Sabías que nuestra naturaleza humana lo único que puede ver es lo que pasó y lo que está pasando, o no? Pero Dios quiere que veamos más allá, más allá, más allá de lo que pasó, más allá de lo que está pasando. Te pregunto, ¿a cuántos han escuchado la voz de Dios? Muy bien. ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios con más claridad? ¿Qué tal con más frecuencia? Ok. Este año, una de mis oraciones más grandes fue poder escuchar la voz de Dios todos los días. Todos los días. Y aunque no puedo decirles aún que escuché la voz de Dios todos los días, pero sí la escuché con mucha frecuencia. A veces he escuchado su voz a través de un pasaje de la Biblia, como el que les acabo de decir. A veces he escuchado la voz de Dios a través de otra persona. Mi esposa me ha profetizado, me ha dado unas palabras de parte de Dios. Y muchas veces, personalmente, aunque no te puedo decir que escucho la voz de Dios audible, hay una voz en mi interior que es el Espíritu Santo que habla a mi corazón. Escucha, ¿por qué es tan importante para mí escuchar la voz de Dios? Porque su voz me ayuda a ver más allá. Más allá. Más allá, más allá de lo que siento, más allá de lo que pienso, más allá de lo que veo, más allá de lo temporal, más allá de mi propia opinión, más allá de la opinión de otras personas, más allá. Apenas le estaba diciendo a alguien, no sé cómo pude sobrevivir todos estos años sin escuchar la voz de Dios de esta manera. Dios quiere hacer algo nuevo contigo y con tu familia. Pronto, dice el profeta, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Te pregunto, ¿no lo sabrás? Sí, Dios quiere que lo sepas. Dios quiere que sepas lo que Él tiene preparado para ti y para tu familia. Sí, hoy mismo Dios quiere que salga a la luz, que lo conozcas, lo nuevo que Él quiere hacer. Amén. Yo así lo creo. Dios quiere hablarme el día de hoy de lo que sucederá en 10 años con mis hijos. Dios quiere hablarme el día de hoy de lo que sucederá 5 años en el futuro en mi matrimonio. Sí, Dios quiere revelarme lo que sucederá porque Él quiere que vea más allá. Sí, la respuesta es sí. Entonces, como la respuesta es sí, debemos de vaciar la maleta.